Llegamos ahora al capítulo 7 de este libro que ya llevamos un buen número de meses estudiando. Previamente estuvimos nosotros considerando el capítulo 6. Y cuando empezamos nosotros a estudiarlo, se nos habla de los sellos de ese rollo que el Cordero Inmolado tomó de la mano de Dios Padre, quien estaba sentado en el trono. Y cuando se empiezan a abrir estos sellos, vimos nosotros en nuestras clases anteriores que cada uno de los jinetes que se mencionan en los primeros 4 sellos salieron a cumplir con las misiones que eran parte de su obra. Después de ello, vimos nosotros que aquellos que habían sido muertos por la causa del Señor estaban debajo del altar y clamaban por un juicio de Dios, por una venganza de parte de Dios sobre aquellos que los habían sacrificado, que los habían matado. Dios les dice ahí que esperen un poco de tiempo, que va a llegar el momento de ejercer juicio de venganza sobre aquellos que los persiguieron, los torturaron y los mataron. Luego, en respuesta a ese clamor, Dios les habla de un juicio que va a enviar sobre todos ellos, sobre todos aquellos que fueron sus persecutores, sus verdugos. Y cuando ese mundo en el cual vivían todos ellos, ese mundo de los perseguidores, termina estrellándose a su alrededor, se vio a los habitantes de la tierra acobardados, llenos de temor ante el Cordero, buscando un lugar para esconderse de su ira. Es aquí donde nosotros terminamos en nuestra última lección, en ese 6º sello, en el juicio que se anuncia de parte de Dios sobre la tierra. Y recordemos que, como lo hablábamos en nuestra lección pasada, este juicio del cual habla el 6º sello no es el juicio final, el que nosotros estamos esperando, porque ese juicio no es escapable. Este del cual estamos leyendo aquí, como lo estudiamos en la clase pasada, es un juicio del cual todos aquellos procuraron esconderse en cuevas, en las rocas, de la presencia de la ira del Cordero. Ahora, con el juicio descrito y la pregunta formulada, ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque el gran día de su ira ha llegado. Y hago el énfasis, hermanos. Este día de la ira, del cual habla aquí el versículo 17, no es el de la segunda venida del Señor que nosotros estamos esperando. Ya le doy ya. Ahora, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el lector desea saber si los santos de la tierra pueden estar de pie y qué le sucede a los que están debajo del altar. Pero antes de empezar a mirar qué sucede, si pueden estar de pie los santos de Dios y qué es lo que le va a suceder a los que están debajo del altar, encontramos nosotros un interludio, un paréntesis entre el 6º sello y la apertura del 7º sello, que es lo que vamos a estudiar nosotros cuando lleguemos al capítulo 4. Entre el capítulo 6, entre el 6º sello y el 7º sello hay un paréntesis. Y durante este interludio, durante este paréntesis, Juan tiene una visión que abarca 2 partes, que responde a nuestras preguntas sobre los santos en la tierra y los que están debajo del altar. Los santos de la tierra
son sellados para Dios y los que han muerto por él están en su trono, alabando en gloria. Y en estas dos escenas que vamos a estudiarlas, hoy vamos a ver la primera. Dios asegura a sus santos que él vela por cada uno, llevando una cuenta exacta. Y es aquí entonces donde entramos en la primera parte de esta capítulo 7, de este interludio entre el sexto sello y el séptimo sello. Dice el verso 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. No hay duda de que aquí, en el inicio de este interludio, hay una descripción, como lo vamos a leer a continuación en el verso 2 y en el verso 3. Hay una restricción de fuerzas destructivas. Se les cohíbe, se les impide que empiecen a llevar a cabo su obra de destrucción. Fuerzas destructivas que van a traer juicio sobre el hombre. Ahora, el versículo empieza diciendo, después de esto. Ahora, indica con esta expresión, después de esto, previamente, lo que habla el capítulo 6 es del sexto sello, de la apertura de ese sexto sello y de ese juicio que Dios va a traer. Por eso dice, después de esto, indica entonces que la revelación del sexto sello está completa. Ya no hay nada más que hablar de ese sexto sello. Lo que Dios quería dar a conocer, revelar, ya lo ha informado, ya está completo. La segunda parte de este interludio en el capítulo 7 empieza de la misma manera. El versículo 9 dice, después de esto. Este interludio empieza con esta expresión en el verso 1 y en el verso 9. Se nos habla de un juicio. Cada fase de la nueva visión en este interludio, el sellamiento de los elegidos, que es lo primero que nos presenta en del versículo 1 al 6, y luego del versículo 9 en adelante, se nos habla a nosotros de aquellos que están en la presencia de Dios. No solamente nos habla de las dos divisiones de este capítulo 7, sino que después de decir, después de esto, dice Juan, vi 4 ángeles. Ahora, cuando habla aquí de los 4 ángeles, está hablando de unos ángeles a los cuales se les encargó una labor, se les dio un deber. Ahora, ¿cuál era ese deber? El versículo 2 dice, a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Estos no son ángeles malignos. Estos son unos ángeles que están al servicio de Dios, que tienen un deber asignado por Dios, como lo dice el versículo 2 ahí en la parte que está resaltado en rojo, a quienes se les había dado poder para hacer lo que Dios les ha encomendado, daño a la tierra y al mar. Ahora, estos 4 ángeles que tienen esta comisión de parte de Dios, nos dice, continuando en la lectura, que ellos están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ahora, ¿qué se quiere decir con los 4 ángulos de la tierra? Bueno, simplemente es un término que se usa en las escrituras para designar los 4 puntos cardinales del planeta.
Los 4 puntos de la superficie de la tierra: el norte, el sur, el oriente y el occidente. Bueno, aquí no dice en el versículo 1, como lo acabo de expresar, oriente, occidente, norte y sur. No, usa el término los 4 ángulos de la tierra. Como lo acabo de decir, es un término acomodativo que lo encontramos nosotros también en el Antiguo Testamento para referirse a los 4 puntos cardinales, a las 4 direcciones del planeta. Podemos nosotros verlo utilizado en bocas del profeta Isaías. En el capítulo 11 dice en el verso 12: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra: norte, sur, oriente, occidente. El mismo Señor Jesús, cuando estaba dando su discurso sobre la destrucción de Jerusalén, leemos en Mateo 24:31: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esos de los 4 vientos es de las 4 direcciones, de los 4 puntos cardinales de donde viene el viento. Vuelvo y repito: norte, sur, oriente y occidente. Ahora, lo que sigue a continuación en la narración de este versículo 1, se nos dice a nosotros que estos 4 ángeles que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra detenían los 4 vientos de la tierra. Es interesante entender esto de los vientos, el uso de la palabra viento en la Biblia, particularmente su uso en el Antiguo Testamento. Porque nosotros leemos que la tempestad o los vientos de Dios se describen como vientos dispersantes, como vientos destructores, como vientos en agitación. Y por decirlo en una frase así sencilla, viento en el Antiguo Testamento y en muchos pasajes de los libros proféticos y apocalípticos del Antiguo Testamento, y en este caso que lo estamos leyendo aquí en el Nuevo Testamento, viento es un símbolo en el Antiguo Testamento del poder de Dios para destruir. Ahora, dice aquí que estos ángeles detenían los 4 vientos de la tierra. Como dije hace un momento, viento, los vientos de Dios son para referirse a juicio divino. Son para referirse al poder que Dios tiene para destruir. Nosotros sabemos la fuerza del viento, es impresionante. Nada más hace poco ustedes estuvieron observando en las noticias días atrás cómo parte de la costa colombiana fue afectada por este huracán y cómo sufren las naciones de Centroamérica y la costa del Golfo de México cuando se presentan estos huracanes en el Océano Pacífico, porque los vientos alcanzan unas velocidades impresionantes. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los vientos de Dios, o aquí como estamos leyendo, que detenían los 4 vientos de la tierra, el uso es del poder de Dios para destruir. Hablando en particular en Jeremías 49, y en un momento vamos a leer el texto, Dios proféticamente habla del juicio que iba a traer contra la nación de Elam. Y el lenguaje que utiliza es de viento, los vientos que él iba a traer contra esta nación. Dice el texto, empezando en el verso 34. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam, mire cómo lo dice ahí el verso 36, traeré sobre Elam los 4 vientos
de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Está hablando de los pueblos o de las naciones que Dios iba a utilizar para traer juicio sobre Elam. Y el lenguaje que utiliza es los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. El poder destructor de Dios. No con vientos literales, sino los instrumentos humanos que Dios iba a utilizar para ejercer juicio sobre Elam. Continúa la lectura. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. Ahora, esos enemigos son los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Este contexto, hermanos, entonces nos muestra que viento es un símbolo, los 4 vientos es un símbolo en el Antiguo Testamento del poder de Dios para destruir. O hablando, por ejemplo, de Babilonia, el juicio que Dios trajo contra Babilonia o que iba a traer contra Babilonia, usó un lenguaje similar. Jeremías 51:1 dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia. Y ese viento destruidor que Dios utilizó contra Babilonia fue el imperio medo-persa, porque fue después de Babilonia, en la historia que nos muestra el libro de Daniel, la imagen de Nabucodonosor, el imperio que siguió al babilónico fue el imperio medo-persa. Ese fue el viento destruidor que Dios trajo contra Babilonia y contra sus moradores que se levantaron contra él. Viento es un símbolo en las Escrituras del poder de Dios para destruir. Recordemos que Apocalipsis es un libro netamente de símbolos, de figuras. Nosotros no podemos interpretarlo de una manera literal. Ahora, estos 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4 vientos de la tierra, los detenían con un propósito. Y lo dice ahí, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Recuerden, vientos es símbolo del poder de Dios para destruir. Los vientos de Dios se describen como vientos dispersantes, como vientos destructores, como vientos de agitación. Y antes de que se inicie ese juicio que Dios les ha prometido a los que están debajo del altar, a los que han muerto por su causa, antes de que los ángeles, los 4 ángeles encargados de empezar a ejecutar ese juicio, Dios quiere proteger a sus siervos. Por eso dice ahí, los 4 ángeles detuvieron los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este juicio está a punto de tener lugar. El juicio del 6º sello. Recuerde que fue el que nosotros estudiamos en nuestra lección anterior. Cuando se abre el 6º sello, todos claman a las rocas que caigan sobre ellos, que los cubran, que los escondan de la ira del Cordero. Más, recordemos cómo termina el versículo de ese 6º sello. Dice el verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Antes que se empiece a ejecutar esa ira de Dios, ese juicio de Dios, como lo dice aquí el verso 1, están detenidos. Esos vientos de juicio, de castigo, de destrucción, están detenidos. No se les permite soplar por un momento hasta que se haga algo.
Estos vientos están controlados por Dios. No es que salen de un momento a otro a llevar a cabo su plan. No, están controlados por Dios. Esos vientos, los 4 vientos, pueden ser fuertes o suaves. Pueden ser una maldición o una bendición. Pero cualesquiera que sean, se mantienen restringidos hasta que Dios decida liberarlos, hasta que Dios les permita hacer lo que Él espera que hagan. Lo que nos está mostrando aquí es que los juicios de Dios están bajo su control. Estos vientos están controlados por Dios. Cuándo, dónde y cómo van a afligir la tierra estará de acuerdo con su justa venganza. Este juicio está a punto de tener lugar, porque como dice el verso 17, el gran día, ha llegado el gran día de su ira. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Se nos habla de otro ángel. Ya entonces son 5. Los 4 son los que se van a encargar de ejecutar el juicio de Dios. Pero antes de que ellos puedan, estos 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos, antes de que ellos puedan cumplir con la obra, el plan que Dios les ha encomendado, a quienes se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra, aparece otro ángel. Y nos dice ahí el verso 2, que este ángel subía de donde sale el sol. Ahora, cuando habla de donde sale el sol tiene un lugar por el cual sale todos los días, todas las mañanas. No es que sea irregular en su salida. El sol siempre sale del oriente y se pone al occidente. Así es, nosotros lo sabemos muy bien. Ahora, ¿de dónde sale el sol? El sol sale del oriente. ¿De dónde sube el sol? Del oriente. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, hermanos, observa algo muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes hayan leído el libro de Ezequiel. Jeremías, Ezequiel, fueron profetas que anunciaron el castigo que Dios iba a traer sobre el pueblo de Judá, sobre el pueblo de Israel. Y cómo iban a ser llevados a la cautividad. Y hay unos lenguajes, unas frases particulares en donde encontramos nosotros cómo Dios con ese tipo de lenguaje habla de quitando de ellos su favor, su bendición, y también volviéndoles a proveer su bendición. Y este lenguaje de donde sale el sol es característico de ellos. Ahora, esto que dice que otro ángel subía de donde sale el sol, lo que sugiere es que trae un mensaje de alegría, un mensaje de aliento. Como dije hace un momento, en Ezequiel encontramos nosotros ese tipo de lenguaje. O que Dios retira su bendición, o que Dios les restituye a ellos su bendición. Por ejemplo, en el año 586 antes de Cristo, cuando Dios entregó a Jerusalén a Nabucodonosor, rey de Babilonia, entregó a la ciudad a la destrucción. La Biblia nos dice que Dios se alejó de ellos y tomó una dirección. Dice Ezequiel 11:23, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Este lenguaje es para hablar de cuando Dios
se alejó de Israel. Ya no los iba a proteger, ya no los iba a cuidar. Se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Cuando pasaron los 70 años de la esclavitud en Babilonia, su gloria que Dios les había quitado, esa gloria regresó a la nación. Y leemos en el capítulo 43, ahí de Ezequiel, versículo 2, y aquí que la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Cuál era la nación que estaba al oriente de Israel? Babilonia. Cuando leemos nosotros en el verso anterior, Ezequiel 11:23, está hablando de que Dios iba a permitir que ellos fueran llevados al oriente, por los orientales, por Babilonia, a la cautividad. Pero tiempo después permitiría que ellos regresaran del oriente, de a donde habían sido llevados como cautivos. Por eso dice, he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, refiriéndose al retorno del pueblo de Judá de la cautividad en Babilonia. Cuando dice aquí el versículo 2, que vio a otro ángel que subía de donde sale el sol, está hablando de que ese ángel trae un mensaje de gozo, un mensaje de alegría, un mensaje de aliento, a pesar del juicio que está a punto de ocurrir. Cuando se desaten los 4 vientos, este ángel viene de donde sale el sol con un propósito particular. Como lo dice ahí el versículo a continuación, viene con algo. Sube de donde sale el sol y tiene algo en su mano. ¿Y qué es lo que tiene? El sello del Dios vivo. Este sello tiene un propósito. Lo vamos a ver en un instante. Pero devolviéndonos nosotros en el contexto, recordemos. 4 ángeles que están parados en los 4 ángulos de la tierra detienen a los 4 vientos y no se les permite todavía hacer daño a la tierra. Porque primero hay que realizar una obra. ¿Y cuál es esa obra? Sellar a los siervos de Dios, a los fieles de Dios. Obviamente van a experimentar, van a sufrir, pero van a estar protegidos de ese juicio del día de la ira de Dios. Porque como decía en la apertura del 6º sello, cuando llegue el día de la ira, ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay algunos que se van a poder sostener en pie, pero para ello es necesario que este ángel los selle. ¿Con qué? Con el sello del Dios vivo. Un sello en la Biblia indica varias cosas. La primera, indica protección contra la manipulación. Ustedes recordarán que cuando el Señor Jesús murió, una de las cosas que hicieron cuando a él lo sepultaron en el sepulcro de José de Arimatea es que no solamente pusieron una roca, sino que también pusieron un sello para evitar que el cuerpo del Señor fuera hurtado. Mateo 27:66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El propósito de este sello era para proteger que los apóstoles vinieran y hurtaran el cuerpo. Como vemos aquí entonces, uso bíblico de sello, protección contra la manipulación. Segundo uso, propiedad. Un sello indica que esto es mío, es de mi propiedad.
No sé cómo sean sus naciones respectivas, hermanos, pero aquí en mi país, cuando uno está haciendo un negocio, comprando una propiedad, se requiere de que a los documentos se les coloque un sello y ese sello indica propiedad. Es más, nosotros leemos respecto de nosotros para con Dios. Pablo escribe en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Interesante lo que nos dice aquí en este versículo el apóstol Pablo. Los que pertenecemos a Dios, los que somos de Él, los que somos de su propiedad, tenemos un sello. Entonces, hasta aquí, dos usos de sello bíblico en la Escritura. Protección. Segundo uso, propiedad. Y tercero, certificación. Los monarcas orientales tenían sus sellos especiales con los que marcaban y salvaguardaban sus posesiones y validar sus documentos legales. Te recordará la historia de José, después de que él interpreta el sueño de Faraón. ¿Qué hizo Faraón? Dice Génesis 41:42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Y qué era ese? ¿Cuál era el uso que se le daba a ese anillo? Con ese anillo era que el rey o el segundo después del rey certificaba los documentos porque ponía su sello con su anillo sobre el documento. Tres usos de sello bíblico en las Escrituras: protección, propiedad y certificación. Todos estos significados son verdaderos para los cristianos, que estamos bajo la protección de Dios, que hemos sido comprados por Él, somos de su propiedad y estamos certificados por el Espíritu como hijos de Dios. Este ángel, en la visión, en el capítulo 7, vendría con el sello de Dios en su mano para actuar en su nombre y sellar a los que son de Dios. El ángel clamó a los 4 ángeles cuyo poder era dañar la tierra y el mar, que se refrenaran de ejercer su poder. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Por eso es que los 4 vientos están contenidos. No se les permite que hagan lo que tienen que hacer hasta que este ángel haya sellado a los siervos de Dios en sus frentes. No se puede empezar el juicio que Dios les ha prometido a las almas que están debajo del altar sobre aquellos que los mataron y torturaron. Primero, antes que se inicie el juicio, el día de la ira, del cual habla el capítulo 6, último versículo, el 17. Antes de que eso ocurra, hay que sellar a los siervos de Dios. En su clamor a los 4 ángeles que detenían los 4 vientos, el ángel declaró que la función de los vientos era hacer daño. No hagáis daño. Pero ¿cuál era el daño? Ya sea el daño referente al juicio del 6º sello o algún otro, ese daño no caería hasta que los siervos de Dios fueran sellados. ¿Cuántos de ustedes recordarán un evento similar?
en el Antiguo Testamento. Nuevamente cito al profeta Ezequiel, porque encontramos allá algo muy parecido a esto que estamos leyendo aquí, en este interludio del capítulo 7, en la primera parte de este interludio. Vamos a leerlo. Dice en el capítulo 9 de Ezequiel: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. La escena que vamos a leer a continuación, hermano, o que les voy a leer a continuación, tiene que ver con la destrucción que se va a desatar en Jerusalén. Cuando venga Nabucodonosor, el rey de Babilonia, va a sitiar a Jerusalén, la va a tomar, la va a conquistar, la va a destruir y va a llevar al pueblo cautivo a Babilonia durante 70 años. Y en la narración, ahorita continúo con la lectura, simplemente voy a hacerles un resumen cortito antes de continuar con ella. El profeta Ezequiel vio a 6 varones acercándose al altar, a esos verdugos que han llegado a la ciudad. Cada uno con un arma de matanza en la mano. Pues dice ahí, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Pero en medio de esos 6 varones, que enseguida lo vamos a leer, había un varón vestido de lino y con un tintero a su lado. Ese 7º varón debía pasar por Jerusalén y poner una señal en la frente de los hombres. Continuemos la lectura que nos dice: y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En otras palabras, que pusiera una señal en aquellos que realmente se preocupaban por las cosas de Dios. Sigue la lectura. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Debían pasar por la ciudad matando sin piedad, sin misericordia, a todos los malvados de la ciudad. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas,
Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Esto mismo es lo que estamos leyendo nosotros, hermanos, en esta primera parte del interludio en Apocalipsis capítulo 7. Y es la protección que Dios va a dar a su pueblo antes que llegue ese juicio que anunció en la apertura del sexto sello. ¿Quién podrá ponerse en pie? Fue la pregunta en el último versículo del capítulo 6. Y aquí se nos está mostrando quiénes van a poder estar de pie cuando llegue ese juicio, cuando se desaten los 4 vientos que están en los 4 ángulos de la tierra y que van a empezar a dañar, a destruir. Pero antes de que eso ocurra, es necesario que sean sellados los que van a estar de pie y puedan enfrentar ese juicio y no sufrir daño en ese juicio que Dios iba a mandar. Y entonces nos dice el verso 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La suma de los sellados nos dice aquí que son 144,000. Ahora, este número, hermanos, no designa una cantidad numérica literal, sino que es una cifra simbólica. ¿Recuerdan ustedes cuando en una de las lecciones anteriores estuvimos estudiando acerca de los números en el Apocalipsis? ¿Lo recuerda? Estuvimos hablando del uso de los números. Aprendimos, por ejemplo, que a través de la Biblia los números son usados para indicar una cantidad literal y para representar una idea. Y también estuvimos nosotros aprendiendo en esa lección que los escritos apocalípticos empleaban los números de una manera simbólica. Por eso, este número 144,000 no es una cantidad numérica literal, sino que es una cifra simbólica. Además, quiero recordar un comentario que les leí en esa lección cuando estudiamos los números en Apocalipsis, de Ray Summers en su libro Digno es el Cordero. Explica él lo siguiente. Dice: el significado interior de los números era una especie de artificio que siempre había fascinado a la mente oriental. En aquellos tiempos antiguos, cuando el lenguaje era primitivo y pobre en vocabulario, algunas veces una palabra hebrea tenía varios significados. Bajo tales condiciones, los hombres naturalmente llegaron a usar los números como nosotros usamos las palabras. Los números fueron símbolos de verdades morales o espirituales. Así, cierto número pudo haber sugerido cierto concepto definido. Los conceptos surgieron completamente de manera natural mediante ciertas asociaciones primitivas, así como el sonido de una palabra dada por el hábito mucho tiempo cultivado atrae la idea correspondiente, así también cierto número, por causa de la asociación adquirida, atrajo un concepto definido. Tales números, y preste atención a esta última parte, tales números llegaron a ser símbolos y no pueden ser leídos con la exactitud literal que empleamos cuando interpretamos fórmulas matemáticas. Por eso, lo que había dicho previamente, y vuelvo y lo repito, la suma 144,000 no designa una cantidad numérica literal, sino que es una cifra simbólica. Representa el número total de redimidos en la tierra, el Israel espiritual. En otras palabras, todo el pueblo de Dios, todos los salvos, todos los que han sido redimidos. Y no son literalmente 144,000. El número es millones.
No vamos a entrar ahorita aquí en un análisis detallado del número 144,000. Ya lo hemos visto nosotros en otras ocasiones. Pero, por decirlo nosotros, hermanos, este número 144,000, como lo acabo de mencionar, representa el Israel espiritual, el número total de los salvos. Ahora, cuando habla aquí, como lo dice ahí la segunda parte del verso 4, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí cuando habla de todas las tribus de los hijos de Israel, no se está refiriendo literalmente a las 12 tribus de Israel. Se está refiriendo a la Israel espiritual, al pueblo de Dios. Pablo escribió en Romanos 9:6 y dijo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Recuerden, hermanos, uno, cuando acepta a Dios, se convierte en su hijo, entra a formar parte del pueblo de Dios, ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Yo me convierto en hijo de Israel, en hijo de Abraham. Pablo, nuevamente en Gálatas capítulo 6, dice en el verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y lo interesante es lo que dice en el verso a continuación. Pero antes de leerlo, vuelve y leo el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ser una nueva criatura, nacer de nuevo, es lo que vale. No vale ser judío o no judío. Aquí no importa la circuncisión o la incircuncisión. Aquí lo que importa es nacer de nuevo, ser una nueva creación, una nueva criatura. Y sabemos muy bien cuándo es que uno se convierte en una nueva creación, en una nueva criatura. El Señor lo habló con Nicodemo en Juan capítulo 4. Y sigue la lectura aquí, vuelve y retamos el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, a ser una nueva creación, una nueva criatura, a nacer de nuevo, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Yo me convierto en parte del Israel de Dios. Entro a formar parte de las tribus de los hijos de Israel cuando me convierto en una nueva creación. Por eso es lo que les decía hace un momento, mis hermanos. El número 144,000 es un número simbólico. También el número era simbólico las tribus. Este número significa el número completo del pueblo de Dios. Representa el número total de redimidos en la tierra, el Israel espiritual. Dado que no hay distinción entre judíos y gentiles en esta dispensación, está claro que Juan está escribiendo sobre todos los cristianos y no solo sobre los judíos. Los 144,000 que están sellados para Dios. Y recuerden, antes de que se desate el juicio, antes de que los 4 ángeles permitan que los 4 vientos que están en los 4 ángulos de la tierra salgan y ejerzan su destrucción, su daño, Dios quiere sellar a su pueblo. Los 144,000 aquí, en esta primera parte del interludio en el capítulo 7, representan a la iglesia fiel, activa en la tierra en cualquier momento, llamada por algunos expositores la iglesia militante en la tierra.
Ya estudiaremos un poco más acerca de estos 144,000 cuando lleguemos al capítulo 14, que es en donde nuevamente se menciona este mismo grupo. Hermanos, esta es la primera parte de este interludio. El sellamiento del pueblo de Dios. Como decía hace un momento en mi exposición, ese sello de Dios indica que Dios los iba a proteger. Indica que ellos eran de su propiedad e indica que Dios los certificaba como de él y que no iba a permitir que fueran a sufrir en ese juicio que él iba a traer sobre la tierra. Ya hablaremos entonces en nuestra próxima lección de la segunda parte del interludio que habla de la gran muchedumbre. Dios los bendiga, hermanos.